Eso es. Y entonces compartimos. Ahí está. Muy bien. Bueno, les comento un poco por dónde estábamos. Desde ya, como siempre les digo, si tienen algún comentario sobre los temas que ya estuvimos viendo, es siempre bienvenido. Y un poco en función de lo que conversamos ayer y pensando un poco algunas cosas, al final cambié el orden. O sea, yo pensaba hoy hablar de modelos en epidemiología, especialmente el modelo SIR, pero al final resolví empezar hoy por otro tema que va más en línea en lo que veníamos charlando ayer, y dejar el de la epidemiología, dejarlo para mañana, que eso se va a continuar, de hecho, el, el viernes, donde va a venir mi colega, mi amigo Rodrigo Castro, a contar algunas cuestiones más computacionales, que, bueno, quizás para algunos sea un poco de alivio de salir un poco de las ecuaciones diferenciales e ir a algo más numérico. Pero bueno, yendo al tema que nos interesa, justamente por eso decidí adelantarlo, porque me pareció que de los temas que trabajamos ayer ya surgieron algunas cuestiones interesantes, entonces decidí empezar hoy con el tema de introducir un delay a algunas ecuaciones. En principio en modelos escalares, igual casi todo lo que voy a decir después, por supuesto que también tiene sentido eh, cuando uno estudia sistemas de ecuaciones, ¿sí? Pero bueno, empecemos por lo que sería un poco más razonable y sencillo, que son modelos escalares, y esto ya lo anticipé ayer, bueno, incluso la primera clase también, la idea de que es natural incorporar un delay, un retardo, en estas ecuaciones que modelan fenómenos de dinámica poblacional, entre otras cosas por esto que veníamos ya diciendo, ¿no? Si en el modelo tan elemental de Malthus, que da el crecimiento exponencial, ¿no? Porque digo, escrito así para que quede más claro qué es cada cosa. Nosotros habíamos dicho, a ver, esperen que si esto funciona, sí. No, ahí está. Habíamos dicho que en el modelo de Malthus teníamos crecimiento exponencial porque era una ecuación así, pero digo, si uno entiende mejor de dónde proviene esta constante C, bueno, es porque en cada instante se asume que hay individuos que mueren, lo cual viene representado por este término. D sería la tasa de muertes, y este término que expresa la tasa de nacimientos que se producen, pero claro, esto da esta dinámica tan simple. Uno dice que si la tasa de nacimiento supera la de muertes es porque justamente la constante C es positiva, entonces la población crece exponencialmente, y por otro lado, si la tasa de muertes es mayor que B, entonces hay un decrecimiento, y por supuesto, si fuera igual la tasa de muertes y de nacimientos, tendríamos una población estable. Bueno, por supuesto que ya dijimos, por muchos motivos, esto no es un modelo realista, y la primera observación que hacemos es que, bueno, en realidad, como dijimos, que hay un tiempo de maduración hasta alcanzar esa edad reproductiva, entonces es natural incorporar, uy, esperen que acá, esto es como que me hace una interferencia, entonces, a ver ahí está. Es natural incorporar un retardo a este término, que es el término que expresa los individuos que se suman en cada instante t. Entonces, ya esto solo, por supuesto que de todas formas este no va a ser un modelo demasiado realista, ahora vamos a ver algunas versiones diferentes de esto, pero digo, esto solo ya hace que la dinámica sea completamente distinta. Y acá en realidad me voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar un poco y mostrar con un ejemplo muy simple por qué ya al incorporar un término, o sea, al incorporar un retraso, que en este caso simplemente vamos a asumir que este t es una constante positiva. Después hay otros modelos donde el retardo depende
de otros parámetros, o depende del número de n, que es la población, o depende del tiempo, o sea, esto también puede variar, ¿está bien? Pero, o puede ser un retraso que no sea una constante, sino que sea, por ejemplo, lo que se llama un retardo distribuido, que esté expresado mediante un integral, o sea, hay muchas variantes de esto. Empecemos por la más simple, lo que se llama un retardo discreto, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo que me gusta contarlo por su simplicidad. Por supuesto, también es un ejemplo, digamos, no es que sea realista, pero hay un libro, que después creo que tengo por ahí la referencia, se las puedo dar, un libro de ecuaciones con delay, que precisamente cuenta este ejemplo, hace un dibujito bastante simpático. La idea es que nos queremos dar una ducha, ¿sí? Entonces, claro, la ducha nos la queremos dar a una cierta temperatura digamos que una temperatura ideal, la temperatura que nos gusta, cada uno tiene sus propios gustos, digamos, pero la idea es esta, ¿no? Queremos, entonces, nuestro objetivo es que podamos darnos la ducha a esa temperatura, entonces llamamos X a la diferencia entre la temperatura y la temperatura, esa la temperatura ideal que queremos. Y claro, si fuera un modelo sin retardo, uno pensaría, lo que estamos planteando acá es como que nosotros al accionar el grifo estamos ejerciendo un control. Entonces, si la temperatura, o sea, si X es mayor que cero, o sea, la temperatura es mayor que lo que pretendemos, entonces lo queremos bajar, y al revés, si está muy fría, movemos el grifo para subir esa temperatura. Entonces, esa constante A es una constante positiva, por eso este menos acá, ¿no? Justamente porque lo que queremos hacer es con el signo contrario, o sea, queremos que la temperatura suba cuando está muy baja y baje cuando está muy fría. Claro, pero esto lo sabemos resolver, ya lo dijimos, son, por supuesto, soluciones exponenciales. Entonces, empezamos en en un cierto valor inicial, y la idea es que siempre, pase lo que pase, sea cual sea el valor inicial, esto converge, digamos, se va a cero, así que efectivamente, a largo plazo ya vamos a estar muy cerca de la temperatura ideal. Cosa que sabemos que no ocurre, ¿no? Acá hay un dibujo de un autor argentino de los años 50, de un dibujante muy bueno que se llamaba Calé, que precisamente dibuja esta cuestión de la dificultad de graduar la temperatura de la ducha, ¿no? O sea, o bien se pone muy fría, o sea, al principio está muy fría hasta que se calienta, pero después se calienta demasiado, entonces movemos un poquito, y ahí estamos largo tiempo peleando con el grifo, luchando porque no logramos regularla, o se nos pone muy caliente o muy fría, ¿sí? Hay oscilaciones, esa sería la idea, como les dije, la versión un poco más realista de lo que ocurre cuando nos duchamos. Y la explicación justamente es que en realidad la manera un poco más realista de modelar esto es incluir un pequeño retardo. ¿Por qué? Y bueno, justamente la idea es que nosotros tenemos acá la ducha, ¿sí? Y tenemos acá el grifo que accionamos. Entonces, bueno, esto tiene una cierta longitud L, que cuanto mayor sea, precisamente mayor va a ser el retardo, el valor de tau. O sea, justamente, desde que nosotros ejercemos esa acción con el grifo para calentar o enfriar el agua, hasta que llega al punto donde se mezcla el agua y sale directamente y llega hacia nosotros, bueno, transcurre un tiempo, ¿sí? Entonces la idea es que, como uno intuitivamente esperaría, mejor que ese tiempo no sea demasiado largo. O sea, realmente fabricar una ducha, digamos, que tuviera una cañería de muchos metros sería bastante malo para nuestros objetivos de no sufrir demasiado cuando nos duchamos, justamente por este tema del delay. Y la explicación matemática, a ver, por empezar, un ejemplo, digo, porque es una cuenta muy fácil de hacer. Si ponemos A igual a 1 y el retardo es justo pi medios, tenemos una solución que es seno de t, ¿no? Porque digo, cuando la derivo me da el coseno, pero eso lo puedo escribir como seno de pi medios menos t, y por propiedad de la función trigonométrica, el seno es una función impar, así que el menos lo ponemos adelante, invertimos lo que está acá, y efectivamente esto es menos x evaluado en t menos pi medios. Así que ya parece una novedad, o sea,
en la ecuación, si no tuviera un retardo, esta ecuación tiene la solución trivial, por supuesto, y las otras trayectorias no pueden cruzar la solución trivial. En cambio, acá tenemos una solución que, como dijimos, oscila, o sea, cruza alegremente la solución trivial un número infinito de veces. Entonces, ya vemos que hay algo diferente de la teoría de ecuaciones sin retardo. ¿Mm? Y bueno, enseguida uno entiende el porqué de esto. Lo que pasa es que esto nos lleva a plantear un mundo completamente diferente, donde las dinámicas van a ser muy distintas. Y ahora enseguida vamos a intentar ir explicando y ver qué nuevas dificultades matemáticas todo esto nos trae. Bueno, en principio, todavía estamos a un nivel sumamente elemental, pero vamos a tratar de recordar qué es lo que hacíamos cuando en nuestro curso de ecuaciones, digamos, sin delay, de ecuaciones ordinarias, cuando uno tenía que resolver algo que en este caso, bueno, es realmente muy simple. Pero digo, en general, para resolver una ecuación lineal, en este caso de primer orden, lo que uno solía hacer era encontrar el llamado polinomio característico, buscar sus raíces, y con eso ya se construye lo que se llama una base de soluciones. Por supuesto que al ser una ecuación escalar de orden 1, esto es muy, muy simple, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo era que se obtenía el polinomio característico? Uno propone soluciones exponenciales, que en principio ese lambda puede ser un valor real o complejo. En el caso de orden 1, por supuesto que va a ser real, ¿sí? Pero claro, al derivar, de este lado x' me queda lambda por e a la lambda t, y de este lado me queda menos a por x, y la gracia de las exponenciales es que efectivamente esto es igual a esto, por lo tanto me queda lambda igual a menos a, es la única solución. Pero por eso, si paso sumando, lo que tenemos es el llamado polinomio característico, en este caso de primer grado, ¿sí? Y claro, una vez que uno busca las soluciones, las raíces de ese polinomio característico, se llaman valores característicos, bueno, uno sabe que las soluciones van a estar generadas por la exponencial, ¿sí? Evaluada en lambda por t, donde lambda es cada uno de esos valores característicos. Si son complejos, bueno, esto quiere decir que en realidad puedo de ahí extraer, porque esto en realidad son exponenciales complejas, pero tiene su parte real, ¿no? Y su parte imaginaria. Bueno, justamente de ahí puedo extraer soluciones reales. Así que, digamos, esto es un brevísimo repaso de lo que uno aprende en un curso de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver qué pasa en esta situación nueva, que es la de ecuaciones con delay. En principio, la idea sería la misma, plantear soluciones de la forma exponencial, pero claro, al reemplazar en la ecuación, por más que sea de primer orden, ya queda algo que no es un polinomio de grado 1 como antes, sino una ecuación trascendente, porque, a ver, del lado izquierdo queda igual. Del lado derecho, claro, ahora tengo este tau restando. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo escribo, por supuesto lo escribo, es una cuenta muy simple, ¿no? Pero digo, esto es e a la lambda t por e a la menos lambda, perdón, menos no. Sí, perdón, menos lambda por tau. Entonces, el e a la lambda t se cancela como antes, pero me quedó este factor, que claro, con tau igual a 0, eso valía 1, pero con tau distinto de 0, efectivamente me queda, si yo paso sumando para el otro lado, me queda que que antes llamábamos polinomio característico, ahora no es un polinomio, es una función trascendente. Y una función trascendente ya hace que sea mucho más difícil de analizar, y de hecho puede ocurrir, uno podría pensar que esto perfectamente puede tener más de una solución como antes. Bueno, y vamos a tratar de realmente entender lo que ocurre. O sea, si uno quisiera hacer la cuenta con con todos los detalles y encontrar esos valores, lo que hay que hacer es plantear todos los valores complejos, lambda igual a x más y por y va a quedar, si uno hace la cuentita, un sistema de ecuaciones para x y y. Bueno, este sistema, por supuesto, que si uno tiene ganas, lo puede resolver, o sea, no,
no explícitamente, no con una fórmula cerrada, digamos, pero uno puede tratar de ver dónde están las soluciones, cuántas son, ¿m? Y tal vez no sea una sorpresa muy grande comprobar que hay infinitas soluciones, de infinitos valores característicos. Lo cual ya enciende una pequeña lucecita ahí de atención, acá hay algo nuevo. Digo, una ecuación, por más que sea de primer orden, puede tener infinitas soluciones linealmente independientes. Y efectivamente, esto lo hago también como un pequeño paréntesis, no es que nos vaya a interesar, profundizar en esto. Ah, esperen que si hay comentarios en el chat por las dudas. Ah, eso. No, digo, si hay alguna pregunta, a veces el chat no lo veo en el momento, ¿eh? Bueno, estaba entonces diciendo esto. No es que vayamos a meternos mucho en este tema, pero me gusta, para el que haya visto algo de análisis de variable compleja, hay algo, un razonamiento muy elemental que sin hacer ninguna cuenta me muestra que tiene que haber infinitos valores característicos. Y la explicación es esta: cuando uno quiere resolver esta ecuación característica que nos quedó, una posibilidad sería, siendo que ya sé que lambda igual a 0 no es solución, puedo hacer este reemplazo. Y acá con toda la intención puse z porque va a ser una variable compleja, y me queda f de z igual a 1, donde f es esta función que está acá, ¿no? Porque simplemente lo que hice fue pasar el lambda dividiendo, entonces me queda esto que está acá. Bueno, esta función f de z, aquel que haya hecho un curso de variable compleja, seguramente se acuerda, es una función que tiene, a ver, en principio es holomorfa, no está definida en el cero, y ese cero es lo que uno llama una singularidad esencial. O sea, cero es una singularidad esencial. Bueno, y esto, hay un teorema realmente muy lindo, muy profundo del análisis complejo, que dice que si uno tiene una función con una singularidad esencial, que además esa función hay que observar que no se anula, porque digamos, esto nunca puede valer cero. ¿Está bien? Porque justamente valdría cero, uno pensaría cuando z es cero, pero el z igual a cero precisamente no está en el dominio. Así que esto nunca se anula. Entonces, una función que tiene una singularidad esencial y no toma un cierto valor, en este caso el cero, tiene que tomar todos los otros valores, o sea, su imagen contiene todos los demás valores y además cada uno lo alcanza infinitas veces. O sea, la preimagen del valor 1, que era lo que nos interesaba, tiene que tener una cantidad infinita de elementos. Por supuesto, tienen que ser numerables, por eso el cardinal es exactamente Aleph 0, pero digo, eh, esto es un teorema no trivial del análisis complejo, así que esto que uno deduce en pocas líneas, en realidad atrás esconde un teorema muy fuerte. A ver, hay un comentario, una pregunta. Sí, Sí, profe Pablo, sí. qué pena si no sé si fue que me perdí o que precisamente la función f de z igual a 1, es que usted la tiene ahí como una implicación, no me di cuenta por qué el lado izquierdo implica la función f de z igual a 1 o fue que usted la construyó. No, en realidad, a ver, esto lo que estoy haciendo es igualar, o sea, me quedaría así, ¿no? Menos a por e a la menos lambda tau sobre lambda igual a 1. Y yo lo que digo es que si ponemos z igual a 1 sobre lambda, esto es lo mismo que decir menos a por z, por e a la menos, y en lugar de lambda me queda 1 sobre z. Perfecto, profe, muchas Entonces, gracias. esta es f, tal cual. ¿Mm? Bueno, como les dije, esto es apenas un comentario solamente para que vean la profundidad que tiene la teoría de ecuaciones con delay. O sea, apenas planteo la ecuación más simple que uno puede pensar, que es la ecuación de primer orden, ¿sí? Con un coeficiente constante, lineal, todo muy sencillo, ya enseguida, en pocos minutos de conversación, estamos hablando de un teorema muy profundo y relevante del análisis complejo. O sea, como que esa teoría enseguida nos lleva a hablar de cosas no triviales de la matemática. Por eso me gusta bueno, y me gusta contar esto porque es un ejemplo realmente muy simple. ¿M? Pero claro, como les dije, uno puede
razonar directamente con este sistema, y efectivamente no es difícil a partir del sistema ver que hay infinitas soluciones, ¿sí? Y dicho sea de paso, uno puede realmente escribir cómo sería, digamos, porque cualquier solución de la ecuación, en el fondo va a ser justamente combinación lineal de las soluciones de la base que obtenemos con los valores característicos. O sea, en ese sentido se parece a la teoría clásica, pero la teoría clásica me refiero a ecuaciones ordinarias. Pero la gran diferencia es que para una ecuación, por más que sea de orden 1, ya tenemos un espacio de dimensión infinita de soluciones. Y eso hace que muchas de las cosas que uno sabía hacer con ecuaciones ordinarias ahora dejen de valer. Hay que buscar nuevas técnicas. ¿Mm? Bueno, acá a modo de comentario, todo esto está en la teoría, digamos, más elemental, porque como les dije, es una ecuación escalar, lineal, no es muy difícil de analizar en este caso. Uno puede realmente eh, hacer el análisis, y esto que sería la función característica, ya no la llamamos polinomio porque ya dejó de serlo, si tau es pequeño, a por tau menor que 1 sobre e, hay dos raíces reales. Eso quiere decir que hay soluciones, o sea, que hay valores característicos reales. En cambio, si tau es exactamente 1 partido por e por a, o sea, si a por tau es exactamente 1 sobre e, ahí hay una sola raíz real. Y si a por tau es mayor que 1 sobre e, no hay ninguna raíz real, lo cual ya da a entender que casi todo, que todos los autovalores o los valores característicos van a ser complejos, no reales, y todas las soluciones van a ser oscilatorias, lo cual es lo que uno espera, ¿no? Cuando uno tiene una solución con un valor complejo, siempre queda, bueno, un factor exponencial, pero además quedan senos y cosenos, así que uno esperaría precisamente eso, que haya comportamientos oscilatorios. Y fíjense, o sea, esto no es trivial, se puede demostrar que si tau, por eso, si tau es grande, si el delay es grande, todas las soluciones oscilan, lo cual explica que nos vaya tan mal en la ducha, y si tau es demasiado grande, o sea, tau por A mayor que pi medios, lo que va a ocurrir es que va a haber valores característicos con parte real positiva, y con parte real positiva, eso para una ducha es muy malo porque significa que hay oscilaciones que no están acotadas, ¿no? Cuando la parte real es positiva, cuando uno grafica, eso corresponde a soluciones que se van espiralando hacia infinito. Entonces, justamente, eso diría que cada vez nos va a ir peor, o sea, cada vez la distancia va a ir aumentando, la distancia a la temperatura ideal va a ir aumentando y no hay una cota, ¿sí? Así que por eso, cuando construyan sus duchas en sus casas, procuren que hacer este cálculo al menos que no les quede demasiada larga la cañería, porque si no van a estar en problemas. Bueno, pero vamos así un poquito más a la que nos ocupaba, esto de las ecuaciones con delay. Y con delay me refiero que tienen que ver con los modelos de dinámica poblacional. La ecuación logística, el primer día medio que les anticipé que casi todas las ecuaciones que se ven en dinámica poblacional, al fin y al cabo terminan siendo o bien una variante de Malthus o bien una variante de la ecuación logística, que a su vez ya era incorporarle algo a la de Malthus, ¿sí? En el caso de la ecuación que habíamos visto, la ecuación logística, la de Bernoulli, habíamos visto, este era el modelo original que planteó Bernoulli en el siglo XIX, y ya en el siglo XX, cuando la matemática estaba bastante más desarrollada, se vio la posibilidad de incorporarle un delay, que en este caso se incorpora en este lugar, ¿sí? Y esta ecuación, así de elemental como uno la ve, ya tiene cuestiones que hacen su análisis muy, muy difícil. De hecho, de vuelta, hago un pequeño paréntesis para hablar de otro tema, simplemente porque me gusta mostrar cómo en la matemática a veces se conectan regiones en principio muy lejanas. Esta ecuación tuvo un rol muy preponderante en un problema absolutamente alejado de la dinámica poblacional, ¿m? Pero que sin embargo, bueno, alguna conexión por ahí debe haber. A ver, el problema es
esto que está acá, que está abreviado así, pero es el llamado teorema de los números primos. Por eso digo, nada que ver en principio con poblaciones, ¿sí? El teorema de los números primos es el que dice, esta es la famosa función pi de x, que cuenta la cantidad de primos que hay hasta un cierto natural x. Y lo llamé x y no n, porque justamente hay un argumento que dieron estas, por separado, estas personas, ¿sí? Llegaron más o menos haciendo un argumento heurístico, lo puse entre comillas, porque a veces uno usa la palabra heurística para decir algo que no siempre es del todo claro y riguroso, ¿sí? Pero digo, dieron un argumento según el cual, si uno hace una aproximación suave de la función pi de x, ¿sí? Obtiene esta ecuación diferencial, pero que es medio rara. Fíjense que acá no aparece x sino la raíz. ¿De acuerdo? Entonces, a ver un momento si hay... Ah, eso. Bueno, pero entonces, a ver, les digo lo que se conocía en el siglo XIX y que finalmente fue demostrado. Se demostró que la función pi de x es aproximadamente x sobre el logaritmo natural de x. Bueno, esto es un aproximado, ¿sí? Y de hecho, bueno, por supuesto que al principio en forma experimental se fue, digamos, observando esto, pero digamos, esto aparece como, por ejemplo, como un comentario muy importante en el famoso trabajo que presentó Riemann cuando, ¿sí? Cuando, digamos, la oposición que hizo para entrar a no me acuerdo qué universidad, donde de ahí se desprende la famosa hipótesis de Riemann, que bueno, va un poco más allá. O sea, la hipótesis de Riemann es lo que Riemann sugirió como una demostración de este teorema de números primos. Bueno, finalmente el teorema de números primos se demostró sin necesidad de demostrar la hipótesis de Riemann, que continúa como un problema abierto de los más famosos de la matemática, pero sea como sea, por más que el teorema de los números primos estuviera demostrado, en realidad la demostración, bueno, requiere muchas cosas para nada elementales de la matemática. Entonces, en el siglo XX, bueno, se sugirió alguna explicación alternativa. Y eso llevó a esta ecuación diferencial. Y claro, como en ese momento, digamos, todavía no se sabía, o de hecho las personas que desarrollaron este argumento en realidad no tenían herramientas de la teoría de ecuaciones diferenciales, le consultaron a Wright, que sí era especialista en ecuaciones diferenciales, y él sugirió el siguiente cambio de variables. No voy a hacer la verificación, pero es una cuenta muy sencilla, que si hacen, por supuesto no es algo que a uno se le ocurra así porque sí, pero digamos, Wright propuso este cambio de variables y lo llevó a una ecuación que, oh sorpresa, es la ecuación logística, donde el delay sería 1 en este caso. Y esto sería, bueno, una cierta constante, lo que antes había llamado R, ¿sí? Bueno, y la idea es que, en realidad, el problema que se plantea es este que está acá. O sea, en realidad Wright logró probar esto, y eso era fundamental para justamente para demostrar lo que se quería para lograr la prueba del teorema de los números primos. ¿Por qué? Bueno, lo muestro así brevemente, pero digo, usando eso de que las soluciones positivas de esto tienen como atractor a la solución z constantemente igual a 1, esto lo dejo para verificación si tienen ganas, digamos, uno hace la cuenta y acuérdense era la aproximación de la función pi de x. Entonces, uno hace la cuenta y esto que está acá, usando el L'Hopital dos veces, de hecho, y usando el hecho de que z igual a 1 es un atractor, uno obtiene que efectivamente esto converge a 1, así que efectivamente se prueba el teorema de los números primos. ¿Sí? Bueno, más allá de eso, en realidad Wright logró probar esto sin necesidad de acudir a nada más, pero hay un tema, y es que si uno linealiza esta ecuación, obtiene, bueno, el llamado problema linealizado, que es este.
este problema, ahí sí es una ecuación lineal, ¿sí? Por algo se llama linealizado, y ahí es fácil probar que, digamos, es fácil probar que el cero es un atractor si R es menor que pi medios, ¿sí? Bueno, pero fíjense que lo que Wright había probado era, en realidad, con R menor o igual que 3 medios. Y entonces hay un pequeño gap, o sea, pi medios en realidad, ¿cuánto es? Es 1,57. Es un poco más que 1,5. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, a ver, ¿será que en la ecuación original había estabilidad también para R, o en ese pequeño gap también, en ese pequeño intervalito que va desde 1,5 hasta pi medios? Y eso lo planteó como conjetura Wright en 1955 y tardó más de 60 años hasta comprobar que efectivamente era cierta la conjetura. ¿Sí? Pero digo, y la demostración que se publicó en el Journal of Differential Equations es realmente una demostración, bueno, para nada trivial. Se imaginarán que si si el problema tuvo tanto tiempo sin resolverse es porque no era tan fácil la respuesta, ¿sí? Bueno, entonces, una vez más, una pequeña digresión que hice simplemente para mostrar que a veces uno empieza a hablar de cosas sencillas y enseguida se topa con cuestiones de lo más interesantes, ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos a ver cómo este asunto de lidiar con un delay en las ecuaciones diferenciales que modelan la dinámica poblacional, enseguida lleva a, bueno, a recurrir y inventarse nuevas técnicas para encontrar soluciones. Entonces, como decía, la idea de un modelo con delay es esto, ¿no? Que antes, o sea, en principio, uno se puede reproducir una vez que alcanza la madurez. El modelo de Nicholson incorpora algo que ya comentamos en la primera clase, que es el tema de que, bueno, a ver, para llegar a la madurez hay que sobrevivir hasta ese momento. Si uno, imagínense, no sé, bueno, por decir algo, el ser humano recién se puede reproducir a partir de los 13, 14 años, digamos. Bueno, tiene que uno sobrevivir, llegar con vida a esa edad. Entonces, ahí, ¿qué se hace? ¿Qué hace el modelo de Nicholson? Bueno, incorpora esta probabilidad de llegar a la madurez. Entonces, en esencia, esto es muy similar a la ecuación de Malthus. Acá tengo los términos, el término de los individuos que mueren en el instante t, eso no cambia. Pero acá, claro, en principio, si tuviera solamente esto, sería el modelo de Malthus con un delay. Pero no, justamente se incorpora este factor, que de alguna manera le pone un techo al crecimiento que puede tener la población, ahora vamos a verlo, pero ¿de dónde proviene ese factor? Bueno, justamente ese factor proviene de asumir una cierta probabilidad de llegar a la madurez. Y fíjense, es bastante razonable pensar que si la población es muy, muy grande, la probabilidad va a ser menor. ¿Está bien? Lo cual tiene toda la razonabilidad del mundo. Y precisamente, digo, de manera muy concreta, sale exactamente ese factor si uno propone que esa probabilidad tiene distribución exponencial. ¿Está bien? Y este P que queda acá, bueno, tiene que ver con la tasa de nacimientos, esa es igual que la de Malthus, nada más que con la incorporación de la probabilidad. Entonces hay algún parámetro ahí multiplicando que sale de la distribución exponencial. ¿Sí? Pero es así de simple el modelo. Ahora, esto ya nos va a llevar a una ecuación que es, bueno, muy célebre, que después tiene muchísimas variantes, por supuesto que están invitados a estudiar variantes de esto, ¿no? Porque digo, uno puede tener el mismo modelo donde, por ejemplo, la población no es homogénea, los delays, o sea, los tiempos de maduración no son iguales para todos, o sea, distintas variantes de esto, ¿sí? Pero digo, en principio, esta sencilla ecuación, ya vamos a ver que tiene un comportamiento que si bien no es muy difícil de analizar, ya es muy distinto al caso de las ecuaciones ordinarias. ¿Sí? Bueno, acá aparece la primera novedad de las ecuaciones con delay.
la condición inicial ya no es un numerito, sino que es una función. O sea, una función que vamos a asumir que es positiva, pero digamos, lo que uno tiene en una ecuación diferencial con delay, por ejemplo, digamos, la condición en este caso sería una condición en cero. Como la ecuación depende de un delay, yo cada vez que quiero fijarme cuánto vale la derivada en t, tengo que mirar cuánto valía la función un poco antes. Entonces, lo que tengo como condición inicial es, si acá está menos tau, es una cierta función, y a partir de acá, la ecuación diferencial se desarrolla, o sea, hay un teorema de existencia de unicidad. Para cualquier valor que yo ponga que sea una función continua, este es el espacio de funciones continuas, para cualquier función que yo ponga, tengo una única solución. Ojo, esa unicidad hay que tomarla con cierto cuidado. ¿Por qué? Porque digo, esto no impide en principio que las trayectorias se crucen. O sea, uno diría, bueno, eso va en contra de la unicidad. No. A ver, puede pasar perfectamente que, digo, no, en este caso es más o menos fácil, pero digo, puede pasar perfectamente que tengo otro valor inicial y la trayectoria se cruce. Este cruce no tiene nada que ver con perder unicidad. Lo que no puede pasar es que dos trayectorias coincidan durante un periodo de longitud tau. Eso no, justamente ahí se perdería la unicidad. ¿Está bien? Pero justamente eso hace que realmente sea muy diferente. Por ejemplo, y ahora lo vamos a ver, en super y subsoluciones, bueno, que haya una supersolución no impide que otra trayectoria se pueda escapar de esa región. Ahora lo vamos a ver. ¿Mm? Bueno, en este caso, no, esto por supuesto que no es general, pero digo, uno más o menos recupera la teoría clásica. En este caso se puede probar que la solución de este problema no solo está globalmente definida, sino que además es positiva para t mayor que 0. O sea, si le pongo un dato inicial no negativo, la solución va a ser positiva. Y esto es un poco, tiene que ver con la pregunta que me hicieron ayer. Acá no puedo sacar factor común y hacer la derivada logarítmica, sino que tengo que analizarlo pensando en eso. A ver, si n en algún momento valiera 0, si n en algún momento valiera 0, cuando yo miro la derivada, bueno, la derivada, asumiendo que siempre antes había sido mayor o igual que 0, esto me queda, si antes había sido mayor estricto que 0, me queda positivo. Entonces, lo que va a ocurrir es que esto se anula, esto vale 0, y n' en t0 es igual a 0. O sea que, si siempre era positiva y de pronto se anula, la derivada es positiva. Bueno, eso no puede ser. ¿Está bien? Justamente, con ese argumento uno prueba que es positiva siempre. Y después, para ver que está globalmente definida, lo que hay que ver es que efectivamente este término, que es el término que suma, bueno, está acotado superiormente. De hecho, esta función, si uno grafica la función x por e a la menos gamma x, esta función, que es la que aparece acá, bueno, está acotada superiormente. De hecho, esto va a tener un rol relevante después. Esta función tiene un dibujito así. Entonces, el hecho de que haya ahí un techo permite probar muy fácilmente que está globalmente definida. Eso les queda como ejercicio. Bueno, y los equilibrios, en principio, por supuesto que está el equilibrio trivial, ¿sí? Y otra solución constante que puede haber es cuando d por n es igual a p por n por e a la menos gamma por n, y en este caso el n es una constante que se cancela, y me queda este valor. O sea, n me queda 1 sobre gamma por el logaritmo de p sobre d. Y la idea, que es un poco esperable en términos biológicos, es que justamente va a haber un equilibrio positivo cuando p sea más grande que d, porque si no el logaritmo me daría negativo. Entonces, justamente, ¿qué quiere decir esto en términos biológicos? Bueno, que este factor que está relacionado con la tasa de nacimientos supere la tasa de muerte, lo cual es lo que uno siempre espera, ¿no? Si no ocurre eso, la población se va a extinguir. ¿Mm? Justamente, si P es menor o igual que D,
no hay ningún equilibrio positivo y el 0 es un atractor global. Pero claro, de vuelta, en el caso sin delay, esto sería muy fácil de ver, porque ya vimos cómo analizar eso. En el caso de que haya un delay, bueno, tenemos que, digamos, trabajar un poquito más. ¿Mm? Vamos a hacerlo porque no deja de ser una cuestión interesante. A ver, en principio, esto ya lo dijimos en otras ocasiones, si la trayectoria converge, el punto al cual converge tiene que ser un equilibrio. Y si solamente tenemos el equilibrio trivial, bueno, tiene que ser el equilibrio trivial. ¿Está bien? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, acá está graficada la función que decía, esta es la función, como dijimos, x por e a la menos gamma x. Y esta es simplemente la identidad. O sea, esta es la recta x, y igual a x. Entonces, a ver, ¿cuándo puede estar creciendo la trayectoria? ¿Cuándo puede estar creciendo la función, la solución n? Bueno, cuando crece, eso, copio acá la ecuación para que la tengamos a mano, era menos d por n más p por n en t menos tau, por e a la menos gamma por n en t menos tau. Bueno, ¿está bien? Cuando está creciendo, significa que n' es mayor o igual que 0, así que si paso para el otro lado me queda esta desigualdad. Pero como dijimos, esta función está acotada, y de hecho acá está hecho el cálculo exacto, que para futuros usos nos va a venir bien tenerlo, es muy simple este cálculo. El máximo de esa función, el máximo absoluto, se alcanza justamente acá, en 1 partido por gamma. Y el valor que tiene la función en ese punto es, cuando uno evalúa, ¿cuánto queda? Acá me queda 1 partido por gamma por e a la menos 1. 1 sobre gamma por e. ¿Está bien? Por eso nos quedó esto que está acá. P multiplicado por, o dividido por gamma por e. Bueno. Y fíjense que entonces uno dice, a ver, la conclusión es que en algún momento n va a estar por debajo de este valor. ¿Por qué? Bueno, en principio este valor es menor o igual que 1 sobre gamma por e, así que, a ver, si ya comenzó por debajo de ese valor o en algún momento para un cierto t sub 0 está por debajo de ese valor, ahí va a seguir siempre por debajo de ese valor. ¿Está bien? Porque digo, justamente cuando estamos acercándonos a ese valor, la derivada se hace negativa, así que no puede subir. ¿Está bien? Bueno, pero ¿qué pasa si empezáramos, por ejemplo, por arriba de ese valor? ¿Puede mantenerse siempre por arriba de ese valor? No, la respuesta es que no, porque en ese caso estaría la función decreciendo. Si decrece, converge, y si converge, el límite al cual converge, dijimos que tiene que ser 0, así que no puede ser. Entonces, la conclusión es que, ya sea que empezó muy arriba, o pase lo que pase, seguro, en algún momento, a partir de cierto t sub 0, la trayectoria ya se mete debajo de esta línea. Y a partir de ahí se queda siempre debajo de esa línea. Entonces podemos repetir el razonamiento. A ver. Bueno, vuelvo a hacer el dibujito. Dijimos ya que a partir de cierto momento, t sub 0, la función se queda siempre por abajo de este valor que era n0. Bueno, pero ahora, si para algún valor de t más grande suponemos que la derivada es positiva, bueno, es la misma conclusión. N de t va a ser menor o igual que esto, y ahora nos va a quedar un n1 que sería el máximo de esta función, pero ya sabiendo que estamos por debajo de n0. Y el máximo de esa función nos da n1, un número n1, que es más chico que n0, así que nos da un n1 que está acá. Entonces el razonamiento nos dice que, bueno, va a haber algún t sub 1 más grande, a partir del cual toda la función se mete debajo de esta franja. ¿Está bien? Y esto se puede repetir, ¿no? Va a haber un n2, tal que a partir de cierto t sub 2, la función se mete debajo de n2, etcétera, etcétera. ¿Sí? Iterativamente hay una sucesión de valores de t que se va a infinito, tal que la función se mete por debajo del nk, ¿no? Y bueno, era el dibujito que estábamos haciendo.
n0, después un n1 más chico, y la pregunta, digo, porque si ya sabemos que la función se va metiendo sucesivamente por debajo de cada uno de esos valores, la pregunta es si esa sucesión tiende a cero, porque ahí ya estaríamos probando lo que queremos. Y efectivamente, es muy fácil ver que tiende a cero, ¿sí? Porque uno se la cuenta. Esta función, sabemos que crece, o sea, es el dibujito que hicimos antes, la función crece, entonces, nuestro n0 ya es menor que 1 sobre gamma, o sea, que está acá. El n1 todavía es más chico, el n2 todavía es más chico. Bueno, si yo voy iterando, estos valores convergen y siempre se mantienen por debajo de la identidad. Entonces, tienen que converger a un punto fijo, o sea, a un lugar donde x iguala a f de x. Bueno, ese lugar solamente es el 0. La función x habíamos visto que estaba por acá. Así que esto es un razonamiento muy de sistemas dinámicos discretos, ¿no? O sea, esas iteraciones necesariamente convergen al 0, por eso el 0 es un atractor. ¿Sí? Bueno, esto es como un primer ejemplo que después vamos a ver cómo se puede, digamos, concluir este tipo de cosas más en general, ¿sí? Pero lo que nos interesa, ahora igualmente vamos a hacer enseguida el descanso, pero lo que nos interesa es ver el otro caso. Cuando P es mayor que D, que uno tiene un único equilibrio positivo, que es este, y simplemente menciono que si la ecuación fuera la ecuación pero sin delay, o sea esto, la ecuación sin delay sería, a ver, así, acá tenía P, acá tenía N por E a la menos gamma por N. Claro, si no hubiera delay, es muy fácil, porque uno saca factor común, queda esto, entonces uno dice, bueno, a ver, a ver, tenemos el equilibrio, que sería este numerito que tenemos acá, este sería el N sub E, y lo que uno observa enseguida es lo siguiente, acá tengo el cero, que es el otro equilibrio. Bueno, pero esta solución constante, en el caso sin delay, uno sabe que las trayectorias no cruzan esa constante, y acá, digamos, las que empiezan arriba, ya sabemos que al evaluar me queda que esto es un número negativo. ¿Está bien? Si el n, digamos, inicial es demasiado grande, este valor va a ser muy chiquito, entonces, en definitiva, el que va a ganar es menos d. O sea, eso se va a hacer negativo, por lo tanto acá decrecen. Y lo mismo al revés, si empiezo con un n muy pequeño, esto está muy cerca de 1 y como p es más grande que d, esto va a crecer. Entonces, y como ya sabemos, si convergen a algo, tienen que converger al equilibrio. Entonces, en el caso sin delay sería casi trivial. La pregunta es si ocurre lo mismo en el caso con un delay. ¿Sí? Entonces, bueno, no ocurre exactamente lo mismo. Eso es lo que vamos a ver con un poco de cuidado después del descanso. ¿Sí? O sea, la idea es que, esto que acabo de decir, si el delay es cero, entonces es muy fácil, como vimos recién, ver que el equilibrio es asintóticamente estable. Bueno, el delay produce esta situación, que si el delay es demasiado grande, ya esa estabilidad se va a perder. Pero igualmente vamos a ver que algunas propiedades del caso sin delay se mantienen. Acá hay una pregunta, a ver, Truji, no sé cómo es tu nombre, Truji. Es Sí, que sí, voy a cambiarle ahí, es Carlos Andrés. Profe, Pablo, una pregunta de tipo histórico antes de irnos al descanso. Aquí usted nos presentó esta ecuación de Nicholson y tiene un ligero parecido a una de las ecuaciones que aparece en el modelo de Nicholson-Bailey. ¿Es porque hay una relación entre el modelo de Nicholson-Bailey para ecuaciones en diferencias y este modelo? exactamente, sí, 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 por supuesto. O sea, el modelo, a ver, históricamente, Nicholson en realidad no es que planteó la parte matemática del modelo. Nicholson era un biólogo, estudiaba una población de moscas, unas moscas que eran parásitos de una cierta oveja, y él planteó el modelo que después, si quieren la referencia histórica se las puedo pasar, no me acuerdo con exactitud, pero digamos, después fue planteada en términos matemáticos y no me acuerdo en qué año habrá sido, pero digamos en las primeras décadas del siglo XX, o 1930 y algo, una cosa así. Y efectivamente después, a partir de ese modelo, surgen muchas variantes, entre otras la ecuación discreta. ¿Sí?
Eso. Bien, excelente. Bueno, si les parece, a ver, yo estaba simplemente mencionando que, al igual que pasa con las ecuaciones, con la ecuación lineal que vimos antes, si tau es muy grande se pierde esa estabilidad, pero sin embargo vamos a poder probar que algunas propiedades de todas formas se preservan. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar, que igualmente ahora los dejo descansar unos minutos, pero si les parece a las 11, a las 11, perdón, a las 9, retomamos dentro de 5 minutos y vamos a probar lo que se llama la persistencia. ¿Sí? Entonces, digo, lo dejo de compartir y suspendo la grabación. Perfecto, ahí está. Bueno, y aquí estamos con eso, el momento donde habíamos dejado. Justamente les había comentado que esta cuestión que tienen las ecuaciones con retardo, que empiezan a tener una dinámica distinta. Entonces, eso que fue tan simple de analizar, la cuestión de la estabilidad en el caso de que no haya un delay, bueno, si tau es demasiado grande, o sea, si el delay es grande, esa estabilidad del equilibrio no trivial en este caso se pierde, pero sin embargo habíamos dicho que se puede ver que de todas maneras la población no se extingue. Y eso es un poco el objetivo, a ver, esperen que, ahí está. El objetivo de lo que viene a continuación, analizar lo que se llama la persistencia. ¿Mm? Vamos por pasos. En principio, recordemos la hipótesis era que P, que ese numerito que está emparentado con la tasa de nacimientos, es suficientemente grande, supera el valor D, y vamos a ver que en principio, bueno, lo más básico sería ver que la población no se extingue, o sea que no se va a cero. ¿Está bien? Asumimos que el valor inicial, acuérdense, una cosa es la condición inicial de la ecuación con delay, eso es una cosa, pero digo, acá digamos que solamente estoy mirando cuánto vale n en el cero. Entonces, con eso va a alcanzar para determinar que efectivamente la población no se extingue. ¿Sí? ¿Y cuál sería la explicación de esto? Bueno, en principio, vamos a suponer que sí, que se va a cero la solución cuando t se va a infinito. Entonces, uno dice, bueno, a ver, siempre puedo tomar, como el valor inicial era estrictamente positivo, el valor, digamos, en cero era estrictamente positivo, siempre puedo tomar el mínimo que se alcanza en el intervalo desde 0 hasta n. ¿Está bien? Entonces, ese mínimo, uno dice, bueno, acá en 0 la población tenía un cierto valor positivo, y si tomo hasta n, digamos, podría ocurrir que la solución, digamos, haga una cosa así, en ese caso el mínimo estaría acá, o podría ocurrir que la solución, por ejemplo, bueno, venga decreciendo y el mínimo en ese caso esté acá. ¿Está bien? Digo, por eso es que, a pesar de ser un mínimo, yo no puedo afirmar que la derivada es igual a cero, pero sí puedo afirmar que es menor o igual que cero, al menos para n suficientemente grande, digo, porque asumo que para n grande, ya seguro el valor inicial va a quedar por arriba. ¿Está bien? Entonces, hay dos posibilidades: que el mínimo se alcance en el interior del intervalo, en ese caso, ahí la derivada es cero, o que se alcance al final, en ese caso la derivada sería menor o igual que cero. ¿Está bien? Bueno, eso solo ya nos va a servir para mostrar que no puede ocurrir que esto que estamos diciendo, que la solución se va a cero. ¿Por qué? Bueno, fíjense que también podemos suponer, como la solución se está haciendo a cero, podemos suponer que no solo en Tn, sino que también en Tn menos tau, el valor de la población no es muy grande, es menor que este numerito. ¿Y por qué me interesa ese numerito? Bueno, porque por el dibujo que habíamos hecho antes. Hasta 1 sobre gamma, la función esa que dibujamos, que era x por e a la menos gamma x, hasta ese numerito la función esa es creciente. Entonces, si en Tn se alcanza el mínimo y además en Tn menos tau es menor que eso, la situación que tenemos es esta. ¿Sí? O sea, en cierto t sub n la función, esto sería lo que vale la función evaluada en t sub n. Y
En T sub n menos tau la función vale un poco más, pero justamente al evaluar esta función nos va a quedar un valor estrictamente más chico. ¿Está bien? O sea, justamente lo que digo es que cuando yo uso el hecho de que la derivada es menor o igual que 0, ¿sí? Eh, bueno, copio por acá arriba la ecuación para que la recordemos por las dudas. Es menos d por n más p por n de t menos tau por e a la menos gamma por n de t menos tau. Justamente, al decir que esto es menor o igual que 0, o sea, al decir que esto es menor o igual que 0, el d por n pasa sumando y me queda esta desigualdad. Pero justamente, gracias al hecho de que estamos asumiendo de que n está todavía, digamos, en la región donde esta función es creciente, esto, a su vez, va a ser mayor o igual que si hubiera evaluado directamente en t sub n. Y ahí ya ganamos, porque fíjense que esta desigualdad, este se va a cancelar con este, y me queda esta desigualdad. Pero si n de tn ya sabemos que se va a cero, justamente porque la trayectoria estamos suponiendo que se va a cero, en algún momento esto se va a parecer mucho a P. Y P habíamos dicho que era más grande que D, así que esto no puede pasar. ¿Está bien? Llegamos a un absurdo, por lo tanto, ya sabemos que el límite ese no puede ser cero, o sea, lo que uno llama el límite superior de n sub t, de n de t, es estrictamente mayor que cero. Eso se llama persistencia débil. O sea que el límite superior, o sea que al menos haya una sucesión que se mantiene lejos del cero. Bueno, aspiramos a conseguir un resultado mejor y vamos a ver que efectivamente se puede probar la persistencia fuerte. O sea que el límite inferior es estrictamente mayor que cero. O sea, seguro que toda la trayectoria se mantiene alejada al menos un epsilon, digamos, del cero. La pregunta es si sale todo igual que antes, y la respuesta, como uno esperaría, y por eso lo hicimos por separado, es que no, hay un pequeño detalle. Ese pequeño detalle es que ahora, justamente, ahí uno empieza a entender cómo opera este delay en las ecuaciones. Puede pasar perfectamente que mientras n de t sea muy, muy chiquito, n en t menos tau no sea tan chiquito. O sea, esa hipótesis que usamos antes de que podíamos asumir que n de t n menos tau también era menor que 1 sobre gamma, ahora no tiene por qué valer. ¿Por qué? Y bueno, efectivamente, lo que pasó un tiempo antes no lo sabemos. Si el delay es grande, puede pasar que la solución haya tenido un valor alto y después baje. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo solucionamos? Felizmente, a ver, fíjense, una propiedad que es exagerado, no hace falta tomarse tanto trabajo, pero digo, es una cota que después nos va a servir. En general, cualquier trayectoria uno la puede acotar de esta manera, ¿no? Digo, porque habíamos dicho que lo que teníamos en este término era P multiplicado por esta función que habíamos graficado, cuyo valor máximo habíamos dicho que era 1 sobre gamma por E. Entonces, seguro, sea lo que sea n, ese término se acota por este numerito. Si yo integro, digamos, acá lo que hice fue multiplicar por e a la d por t para integrar, ¿sí? Si yo integro, me queda una desigualdad, que es esta. Y fíjense que de esta desigualdad uno deduce que n de t es menor o igual que, bueno, acotando un poco lo bruto, acá directamente me queda n de t sub 0 más, y acá el e a la dt se cancela, me queda p sobre d. ¿Está bien? No importa, o sea, esto seguro que es menor que una constante m. No importa la cota tan fina, pero digo, a lo que voy es a que la trayectoria la podemos acotar por algo que, bueno, solo depende de cuánto valía n en algún momento. ¿Está bien? Pero, entonces, ¿por qué eso ya me va a servir? Bueno, vamos a dibujar una vez más en el espacio que tengo libre acá. Nosotros sabemos que en t sub n la función toma un valor muy pequeño. Y nuestro problema era que podría ocurrir, como acá se va a cero, podría ocurrir que en t sub n menos tau tomara un valor muy alto
y que al fin y al cabo sea menor que esta altura, ¿no? Digo, porque en esa misma función, en valores altos, también se toma valores muy pequeños. Bueno, pero justamente no, porque como ya sabemos que n está acotado por cierto m, ¿sí? Ya sabemos eso, entonces, bueno, ahora decimos, si Tn es suficientemente grande, podemos ya asumir que n de t sub n va a estar no solamente muy cerca del cero, sino que suficientemente cerca como para que ya la función esta exponencial multiplicada por x, eh, el valor que toma n en t sub n sea también menor que el valor que toma en este m. Entonces ya con eso garantizamos que sale exactamente igual la cuenta que antes. ¿Está bien? O sea, garantizamos esta desigualdad, que es la que nosotros usamos antes. Entonces, perfecto. Probamos la persistencia fuerte. O sea, el límite inferior, o sea, toda la trayectoria se mantiene alejada del cero. Bien. Y sin ánimos de ser muy persistente yo en lo que estoy diciendo, pero justamente para no insistir demasiado y no cansarlos un poco con las cuentas, esto lo dejo como ejercicio, porque en realidad esta ecuación permite probar algo todavía mejor, que es la llamada persistencia uniforme. ¿Qué es la persistencia uniforme? Bueno, acá está el ejercicio que tienen que probar ustedes. Probar que en realidad, a ver, lo que probamos antes era que cualquier trayectoria se mantiene alejada del cero. ¿Qué quiere decir que sea uniforme? Quiere decir que todas las trayectorias están alejadas del cero, digamos, una cierta cantidad que no depende del valor inicial, o sea, que hay un número positivo c, tal que para cualquier trayectoria no trivial se tiene esta desigualdad. ¿Está bien? O sea, por eso se llama uniforme, porque, bueno, están alejadas del cero a una distancia que no depende del valor inicial. ¿Mm? Esto es interesante porque, a ver, yo podría tener un valor inicial, digamos, este es del valor C. Podría tener un valor inicial muy por debajo de C, y sin embargo lo que va a ocurrir es que la población, bueno, va a crecer un poco y seguro va a pasar a estar arriba de C en algún momento. ¿Está bien? O sea que por más que yo empiece muy cerca del cero, esa población va a subir y luego se va a mantener siempre a distancia mayor que C del cero. ¿Está bien? Bueno, por supuesto que no los voy a dejar completamente en ayunas respecto de este ejercicio, voy a simplemente dar alguna pequeña pista. Y la idea es esta, a ver, suponer que una trayectoria tiene límite inferior epsilon bien pequeño, en principio más pequeño que este numerito, que es el que usamos antes, no importa los detalles. Bueno, eventualmente lo vamos a achicar un poco más, ese epsilon si hace falta, ¿está bien? Pero el tema es este, razonar de manera similar al razonamiento que hicimos antes, ¿no? Y claro, si fuera como antes, si existiera una sucesión con derivada menor o igual que cero, ahí el razonamiento sería exactamente igual al anterior. Entonces, bueno, ya estaría. El tema es que eso puede llegar a no pasar. O sea, eventualmente van a tener que achicar el epsilon, toda esa cuenta que hicimos antes. Pero digo, eh, ahí ya estaríamos hechos. Entonces, el ejercicio se reduce a ver en qué caso esto no va a ocurrir. ¿Está bien? ¿En qué caso no va a existir una sucesión, ¿sí?, donde la derivada sea menor o igual que cero? Y justamente esa sería la idea de este ejercicio, ¿sí? O sea, cuando no existe esa secuencia, bueno, van a tener que ingeniárselas para analizar ese caso y qué es lo que ocurre en esa situación. Bueno, con lo cual ya podemos, digo, después de haber visto la persistencia, ya podemos pasar al siguiente problema, que es el caso no autónomo, y tratar de entender si uno puede esperar que haya soluciones periódicas, ¿sí? Vamos a pensar un poquito. A ver, en principio, uno diría, en la situación de recién, si ya probamos que cualquier trayectoria a largo plazo se mantiene por encima de C, ¿sí?,
Y además ya probamos que hay un M que de hecho podemos hacerlo totalmente independiente, digamos, siempre que el valor inicial no sea demasiado grande, pero seguro hay un M que es una cota superior para las trayectorias. Entonces uno dice, bueno, en realidad, si las trayectorias al fin, después de un tiempo, se van a meter por acá, uno esperaría que haya alguna solución periódica. Bueno, por supuesto que en el caso autónomo ya tenemos una solución periódica que es el equilibrio. La pregunta es, si ahora los coeficientes P y D no son constantes, sino son funciones periódicas, bueno, ¿tendrá sentido preguntarse si hay soluciones periódicas? Bueno, y ese sería nuestro problema. Ahora, P y D no son constantes, sino son funciones periódicas positivas. Bueno, acá viene un detalle que no es para nada menor, que es que estamos asumiendo que tienen el mismo periodo. Eso a priori en la biología y es un poco forzado. Digo, porque uno tiene dos funciones que están midiendo cosas diferentes. Bueno, en este caso miden tasa de nacimientos y tasa de muertes, porque tienen que tener el mismo periodo. ¿Mm? Bueno, la cuestión es que si no tienen el mismo periodo, eso sería más realista desde el punto de vista biológico, pero desde el punto de vista matemático, bueno, esconde algunas dificultades adicionales. Eso es todo un mundo que no, por supuesto que en este curso breve no llegamos a analizar, pero es todo un mundo distinto que ya no son las funciones periódicas, sino las llamadas casi periódicas, cuyo ejemplo más simple es eso, cuando uno suma dos funciones periódicas, pero que no tienen el mismo periodo, el resultado no es una función periódica, sino que es lo que se llama casi periódica. ¿Mm? Pero justamente en ese universo, en el espacio de las funciones casi periódicas, algunas de las cosas que vamos a decir ahora no funcionan. Entonces ya no, se transforma en un problema matemáticamente más complicado. ¿Mm? Pero bueno, vamos a este problema que por ahora, a grandes rasgos, podemos analizar sin mayores dificultades. Y a ver, esto les queda como ejercicio también a ustedes, porque es igual que lo que hicimos antes. Si P es muy pequeño, o sea, si es menor o igual que D todo el tiempo, lo que correspondería a decir que hay pocos nacimientos, bueno, efectivamente lo que va a pasar es como antes, no puede haber soluciones periódicas porque el cero es un atractor. Entonces, todas las trayectorias van hacia el cero, o sea, la población indefectiblemente se extingue. ¿Mm? Eso queda como ejercicio, igual que antes. Y la pregunta, y lo que uno esperaría es, en el caso de alguna forma recíproco, que es cuando invierto la desigualdad, si P todo el tiempo es mayor que D, la pregunta es si en ese caso tiene que haber forzosamente soluciones periódicas. Y esto es una tontería pero importante. Siempre pueden suponer que el retardo es menor que el periodo. O sea, en cuestiones de dinámica de la población no tiene por qué ser así, pero a la hora de buscar soluciones periódicas, sí, porque lo explico mínimamente. Uno tenía esta ecuación. Acá tenía menos d por n, más, y acá viene el término con delay. T menos tau y e a la menos gamma n t menos tau. Imagínense que este tau es muy, muy grandote, pero tengo una solución que es t periódica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que si yo en lugar de t pongo t más cualquier múltiplo del periodo, el resultado va a ser el mismo. Entonces, a lo que voy es a que tener acá tau, uy, esperen que hay como una interferencia, ahí está, bueno, hay como una interferencia y a veces no me funciona bien esto para escribir. En lugar de poner tau, yo puedo reemplazarlo por tau, al cual le resto cierta cantidad de veces el periodo, todas las que necesite hasta que se cumpla esta condición. ¿Está bien? Y las soluciones periódicas van a ser las mismas. Entonces, por eso, siempre se puede suponer que el periodo es mayor o igual que el delay. Y esto va a ser importante en la cuenta que vamos a hacer. ¿Mm?
Bueno, acá una pequeña observación para compararlo, aunque ya lo hicimos, pero digamos, en el caso de que el delay sea 0, ahí, acá, bueno, n pasó a ser x. En caso de que el delay sea 0, ahí es muy fácil analizarlo y de hecho coincide con algo que vimos ya en la primera clase. Justamente, en este caso uno puede encontrar un punto fijo del mapa de Poincaré de manera muy elemental. ¿Mm? Tengan en cuenta que siempre en ese mapa de Poincaré tenemos que evitar al 0, porque 0 es solución, pero claro, no nos diría nada, la solución trivial siempre la tenemos. Bueno, pero precisamente en este caso uno tiene, y es muy fácil ver, que si elijo un número m muy grande, acá eso en realidad va a ser una super solución, o sea, eh, pero mejor todavía, si yo supongo que la trayectoria toma el valor m, ahí la derivada tiene que ser negativa. Eso es obvio por cómo es la ecuación, ¿no? Si pongo un m muy grande, esto se hace muy chico, entonces es menor que el otro término. En cambio, si pongo un valor r muy pequeño, r por aquí, ahí la derivada va a ser positiva. Acá es donde se usa la hipótesis de que P es siempre más grande que D. Entonces, si el R es muy pequeño, esto está muy cerca de 1 y esto es más grande que esto. Acuérdense que P es mayor que D para todo T, pero justamente como son funciones continuas y periódicas, en realidad lo que va a ocurrir es que P siempre es mayor o igual que D más una constante positiva. ¿Está bien? Porque justamente estamos hablando de funciones que son T periódicas y continuas, así que si su diferencia es positiva, es mayor o igual que una constante positiva. ¿Está bien? Entonces, por eso, este razonamiento nos dice que efectivamente acá la derivada es negativa y acá la derivada es positiva. Entonces, esto es lo que vimos antes. El operador de Poincaré justamente va a tener un punto fijo porque manda el intervalo que va de R hasta M, lo manda dentro de sí mismo. Entonces, por lo que dijimos el primer día, el teorema de Brouwer, que sería una aplicación de Bolzano en este caso, tiene que haber un punto fijo. ¿Mm? Y si bien esto repite lo que dijimos el primer día, lo quería volver a decir porque en buena medida el razonamiento que vamos a hacer para el caso con delay es el mismo, pero todo a su tiempo porque justamente quiero mostrar que hay una diferencia importante. A ver, lo que dijimos el primer día es que, de acuerdo al razonamiento que vimos, acá lo que tenemos es que este valor R muy pequeño es una subsolución y este valor M muy grande es una supersolución. Bueno, no funciona esto, perdón, vamos a hacer el comentario, no funciona esto en el caso con delay. O sea, en general, en el caso con delay, yo tengo una supersolución beta y podría perfectamente pasar que una trayectoria la cruce. Tratemos de entender, más allá de que ya lo dijimos, pero tratemos de entender el porqué de esto. O sea, nuestro razonamiento para decir que una trayectoria no puede cruzar la supersolución era que justamente cuando X coincide con B, si llegan a coincidir, lo que habíamos visto el primer día cuando mencionamos este método, era que en ese lugar la derivada tenía que ser menor que la derivada así. ¿Está bien? Entonces eso argumentaba para que esto no pudiera ocurrir, no se pudieran cruzar. Bueno, justamente acá hay una diferencia, porque en el caso con delay, lo que va a ocurrir es que la derivada en T0, ya no voy a poder afirmar que es menor que la derivada de beta en T0, porque la derivada en T0 no mira el valor de la función en T0, sino que lo mira en un tiempo antes. Y entonces esto ya no nos sirve de nada, porque un tiempo antes yo no sé si X coincidía con beta. ¿Está bien? Bueno, justamente ese sería el problema. Y por eso el método de super y subsoluciones, tal como lo vimos en la primera clase, no se puede aplicar cuando hay un delay. ¿Mm?
Bueno, pero justamente acá le puse este título alguna vez en alguna charla que di, porque empezamos hablando de la ducha. Bueno, el calefón es lo que llamamos en Argentina lo que calienta el agua de la ducha. Y la frase, o sea, hay una frase muy famosa de un tango que es Cambalache, que dice en un momento, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Bueno, en este caso empezamos hablando de la ducha, o sea, de algo ligado a los calefones, la temperatura, y ahora hablamos de Poincaré, y estamos combinando el delay con el método de Poincaré, por eso Poincaré junto a un calefón. ¿Mm? Bueno, en todo caso, si no se entendió bien la idea, les puedo traer la guitarra e ilustrarlo como corresponde con un poco de música. Bueno, a ver, repasemos lo que hicimos antes. Definimos el operador de Poincaré, que sería agarrar un valor x0, calcular la trayectoria y mirar su evaluación en el punto t. Probamos que dejaba invariante un intervalo y por Brouwer concluimos que tiene un punto fijo. El tema de extender esta idea cuando hay un delay positivo es que hay varias de estas cosas que no van a valer. Y justamente no funciona el método de supersoluciones, por lo que dijimos recién, pero además hay como que reelaborar toda la teoría, porque en principio la primera dificultad es que el valor inicial no es un x0 un puntito, sino que es toda una función. ¿Mm? Entonces, a ver, uno debería ir verificando que todo lo que usamos para aplicar ese método sigue valiendo. Bueno, existencia y unicidad, ya mencioné que vale, pero acá habría una explicación, ahora lo vemos. La continuidad respecto del valor inicial también es fundamental, porque si no, no hay punto fijo que valga. ¿Mm? Pero digo, en principio, existencia y unicidad en este caso es muy fácil, porque uno dice, a ver, la ecuación era x' igual a menos dx más p por x de t menos tau por e a la menos gamma x de t menos tau. Entonces uno dice, bueno, en el primer pedacito entre 0 y tau, esta parte la tengo completamente determinada por el valor inicial. Entonces, claro, si tengo un valor inicial, que sería la condición phi, en ese primer pedacito entre 0 y tau, este término ya no tiene la incógnita x. Este término está determinado por phi. Y esto que me quedó es una ecuación ordinaria, que la puedo resolver. Resuelvo la ecuación ordinaria que está definida en todo el intervalo, y ahora ¿qué hago? Ya tengo la solución entre 0 y tau, y resuelvo en el paso siguiente, entre tau y 2 tau. Y luego, una vez que la tengo, resuelvo entre 2 tau y 3 tau, y así efectivamente puedo continuar. Y eso me da la existencia y unicidad de la solución. Y también con ese mismo argumento es fácil probar la continuidad respecto del valor inicial, que ahora significa esto, ¿no? La continuidad en el sentido de que el valor inicial es una función, así que la continuidad significa que si phi sub n converge uniformemente a phi, la solución respectiva va a converger uniformemente a la solución del problema. ¿Mm? Bien, y ahora viene la novedad. Ya el mapa de Poincaré está definido, pero en un espacio de dimensión infinita. ¿Por qué? Porque el espacio de condiciones iniciales es el espacio de funciones continuas. Entonces, acá este espacio, bueno, la phi, acordémonos, es mayor o igual que 0, o sea, está definido en lo que se llama el cono de funciones positivas. ¿Mm? Pero el operador Poincaré es la misma lógica que antes. La única novedad es que ahora lo que tenemos es un valor inicial que es una funcioncita así, miramos cómo evoluciona y cuando llegamos a t, lo que nos quedamos es con esta colita, con este pedacito que está acá. Entonces, esto sería p de phi. ¿Está bien? Mirar esa función que nos quedó al cabo de toda la trayectoria hasta t grande. Bien. Entonces queremos un punto fijo de ese operador, y eso ya nos daría una solución periódica. Perfecto. Claro, el tema es que antes teníamos el teorema de Brouwer, que dijimos en el caso escalar es trivial, es el teorema de Bolzano. Bueno, ahora no, necesitamos un teorema importante en dimensión infinita, y felizmente lo tenemos. Es el teorema llamado de Schauder. A ver, Schauder generaliza el teorema de Brouwer en Rn, que ya no es trivial, pero el teorema de Brouwer en Rn dice que si tengo
una función de la bola de Rn que cae dentro de la misma bola compacta de Rn, entonces tiene un punto fijo. Esta bola podría ser algo más general que una bola, podría ser un conjunto compacto y convexo. Bueno, este mismo teorema vale en un espacio de Banach, pero claro, uno necesita una hipótesis adicional. O sea, en principio, el conjunto, bueno, que acá lo llamo C, es un conjunto cerrado, convexo y acotado. Pero claro, a diferencia de Rn, cerrado y acotado no es lo mismo que compacto. Entonces, en principio, por ejemplo, una bola de un espacio de dimensión infinita no es compacta. ¿Está bien? Pero claro, si a la función le pido compacidad, ya eso nos va a garantizar que hay un punto fijo. O sea, yo lo que voy a pedir es que esa función no solamente deje a ese conjunto, lo deje invariante, sino que además la clausura de su imagen sea un conjunto compacto. En ese caso, felizmente, vamos a poder deducir, igual que el teorema de Brouwer, que hay un punto fijo. Entonces, bueno, por supuesto que si les interesa ver cómo se demuestra esto, les puedo compartir un apunte, bueno, es algo bien conocido, pero yo también lo tengo escrito, así que si alguien se queda con alguna duda, no tengo problema en facilitarles una demostración. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa, que es aplicar esto a esta ecuación de Nicholson. Esta ecuación de Nicholson que, bueno, a ver, vamos paso por paso. Acá ya, esta última parte en realidad escribí en la presentación pocas cosas, pero quiero hacerlo con un poquito de detalle. O sea, la ecuación era, recordemos, x' igual a menos d por x más p por x de t menos tau por e a la menos x de t menos tau. Bueno, y justamente tenemos el problema de que ahora el razonamiento no es exactamente igual que en el caso sin delay, por eso fracasamos al intentar usar super y subsoluciones, pero de todas maneras lo que digo es que vamos a poder encontrar un compacto, un cerrado, convexo y acotado, tal que la cosa funcione parecida como funcionó antes. O sea, la idea es quedarnos dentro de esas funciones que acuérdense queríamos excluir al cero porque no queremos la solución trivial que ya la conocemos. Entonces vamos a tomar como cerrado, convexo y acotado el conjunto de funciones continuas que están entre epsilon y un cierto m. Entonces, nuestra condición inicial va a vivir, este es epsilon, este es m, va a ser cualquier condición inicial entre esos dos valores. Y la idea es que si elegimos epsilon suficientemente pequeño y m suficientemente grande, entonces vamos a poder probar que el operador de Poincaré deja invariante ese conjunto. Y ese operador de Poincaré, además, vamos a poder probar que la imagen es compacta. Entonces ya tenemos todo y podemos sentirnos contentos y terminar nuestro análisis, ¿sí? Pero digo, todo esto es un poco menos elemental que en el caso sin delay. A ver, empecemos por esto. Si la función toma algún valor muy, muy grande, entonces la derivada es negativa. Eso está bien. Y felizmente acá el delay no incide en absoluto. ¿Por qué? Porque justamente, fíjense lo siguiente, por más que acá tenga un término con un delay, seguro x' es menor o igual que menos d por x, más, y acá habíamos dicho que esta función tiene una cota superior. Bueno, si la escribimos con toda la precisión del mundo, sería esto. Entonces, sea cual sea la trayectoria, seguro que acá hay una constante positiva, ¿sí? Y claro, esto me dice enseguida que si le pongo un valor m muy, muy grande, acá, no importa lo que haya pasado en x de t menos tau, si acá pongo un valor muy grande, esto seguro va a hacerse negativo. Así que efectivamente, lo que sabemos es que para valores muy, muy altos de la función, la derivada es negativa. Entonces, uno dice, bueno, segurísimo
que si acá yo estoy poniendo un valor muy, muy alto, en principio, digamos, las trayectorias que acá tienen un valor muy alto empiezan bajando. Y si empezaran bajando, no pueden volver a subir hasta ese valor muy alto. Y lo mismo, si ya empezara acá, no tan alto, pero ya empezara por acá, ya sabemos que esta misma propiedad me dice que la solución no puede subir y acercarse a ese valor alto. Así que, efectivamente, el techo ya lo tenemos. ¿Está bien? Eso, bueno, en este caso, justamente, fíjense que no usamos nada, o sea, usamos solamente la forma que tiene la ecuación. No usamos la hipótesis, ahora sí la vamos a usar, recordemos, la hipótesis de que P es mayor que D. Esa hipótesis todavía no la tocamos, o sea, lo de las cotas superiores vale siempre. Entonces, ya tenemos definido un cierto M, tal que seguro las trayectorias no se van a escapar de este conjunto. ¿Mm? Bueno, y la parte más delicada, en todos estos problemas de crecimiento poblacional, siempre la parte más delicada va a ser la de las cotas inferiores. ¿Mm? Entonces, bueno, vamos a analizar esto con un poquitito más de cuidado. ¿Mm? Y la idea, por algún motivo, apareció nuevamente el dibujito de esta función que habíamos hecho antes, porque fíjense, a ver, vuelvo a escribir la ecuación y ahora, digamos, lo que nosotros queremos ver es que si epsilon es menor o igual que phi, bueno, a su vez menor o igual que m, lo que nosotros queremos es probar que una trayectoria que empieza con esta condición inicial se va a mantener todo el tiempo por arriba de epsilon. ¿Mm? Y entonces, a ver, uy, esperen, bueno, no sé qué pasó acá, un momentito que... No, a veces, por algún motivo, a ver, claro, claro, si necesitara borrar ahí lo tengo, sí, pero me hace como una interferencia esta Wacom para escribir, entonces, bueno, lo que digo ahora es lo siguiente, estamos empezando con un valor que se encuentra entre epsilon y m, o sea, la condición inicial es esa, y ahora vamos a suponer, o sea, supongamos que hasta cierto t sub 0 la trayectoria se mantuvo por encima de epsilon. Y supongamos que ahora de pronto en epsilon, en t sub 0 vale exactamente igual a epsilon. O sea, tenemos esta situación. Nuestra trayectoria, acá está epsilon. Entonces, el valor inicial, no sabemos, digamos, una cierta phi que podría tocar epsilon, pero digamos, en principio es mayor o igual que epsilon. Y en algún momento, por primera vez, digamos, alcanzó acá el valor epsilon. ¿Está bien? Bueno, eso me diría que necesariamente x' en ese valor tiene que ser menor o igual que 0, porque digamos, porque viene desde arriba. ¿Está bien? Bueno, y vamos a ver que si epsilon es muy chico, eso no puede pasar. Claro, el problema es que como la ecuación tiene un delay, si yo acá esto lo evalúo en t sub 0, acá está bien, porque acá me va a quedar epsilon. Pero acá, este es el problema, ¿no? No tengo forma de saber en t sub 0, de medir, digamos, cuánto vale eso. Bueno, y mi idea es, como antes, usar esa monotonía. O sea, a ver, hasta 1 sobre gamma, la función venía creciendo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la situación? Bueno, si yo tuviera la suerte de poder afirmar que en t0 menos tau la trayectoria se mantenía por debajo de 1 sobre gamma, o sea, la trayectoria, digamos, tomaba un valor por acá, digamos, en ese caso, yo podría hacer el argumento de antes. Como acá vale epsilon, y en este tramo la función es creciente, ya directamente yo sabría que epsilon por e a la menos gamma epsilon, seguro sería menor o igual que este numerito. ¿Está bien? Bueno, pero eso no lo sé. Eso no lo sé porque justamente podría pasar que si el delay, especialmente si el delay es grande, podría pasar que
la trayectoria esté por encima de 1 sobre gamma. Entonces, esa hipótesis de que es creciente ya la pierdo. Bueno, pero voy a hacer el mismo truco de antes. Justamente acá voy a usar el dato de que como el valor inicial es menor o igual que m, ya sabemos que todo el tiempo la trayectoria se mantiene por debajo de m. Entonces, seguro que haga lo que haga la trayectoria, por más grande que sea el delay y todos los problemas que podamos tener, seguro que la trayectoria no puede estar demasiado cerca de cero. O sea, el valor de esta función exponencial evaluada en la trayectoria no puede ser muy cercano a cero, porque tengo esta cota. Entonces, la solución sería decir, bueno, el épsilon lo elijo suficientemente pequeño como para que esté por debajo de esta cantidad que está acá. Entonces, si el épsilon está por acá, seguro que voy a poder concluir que se da esta desigualdad. Acá era menos tau. No importa quién sea el tau, y acá sería t menos tau. O sea, seguro que tengo esta desigualdad. ¿Está bien? Entonces, la ecuación x' de t0 es igual a todo este término, pero con esta desigualdad ya puedo concluir que es mayor o igual que acá reemplazar por el épsilon. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó justamente este término, que sería este que se transformó acá, y este término que con la desigualdad justamente se transformó en esto. Y acá yo saco factor común épsilon, bueno, d en t sub 0 no sé cuánto es, pero es positivo, p en t sub 0 no sé cuánto es, pero es positivo, e a la menos gamma épsilon, bueno, en principio no sé nada, pero si el épsilon lo achico lo suficiente, como P es estrictamente más grande que D, seguro que si el épsilon lo achico lo suficiente, esto voy a lograr que sea positivo, porque, uy, esperen que me apareció, ahí está. Esto voy a lograr que sea positivo. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que P siempre, todo para cualquier valor de T, es mayor que D más una constante positiva. Entonces, efectivamente, esto, si épsilon es muy chico, está muy cerca del 1, así que ya estaríamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que yo había supuesto que se daba esta situación de que se mantenía por encima de épsilon y acá toca el valor épsilon y eso no puede ser porque la derivada es positiva. Entonces, conclusión, el conjunto C que yo había definido antes, el conjunto C era todas las funciones entre épsilon y m, se mantiene invariante, o sea, P de C está incluido en C. Entonces, todo eso es genial, pero con la pequeña salvedad de que el teorema de Schauder además requería probar que esta imagen del operador de Poincaré tiene clausura compacta. Eso para poder aplicar el teorema de Schauder. Y eso en principio, de vuelta, es una de las pequeñas novedades que uno tiene cuando trata de resolver problemas con delay. Y eso en general no tiene por qué ser cierto. O sea, esa compacidad, bueno, en este caso felizmente la podemos probar, pero digo, hay problemas en donde se pierde la compacidad. Bueno, justamente, y acá viene la parte importante, la compacidad en este caso sale de esta propiedad. Ahora la quiero analizar un poquito, porque acá es donde se usa de manera fundamental el hecho de que el delay no supere al periodo. Justamente, para aquellos que saben un poco de análisis funcional, si el delay fuera muy grande, superior al periodo, no tendría forma de que haya compacidad, porque justamente, a ver, voy a hacer un dibujito donde me quede algo de espacio. El operador de Poincaré lo que hace es tomar una función phi, mirar la trayectoria, ¿sí? Y acá tengo t. Entonces, miro de t menos tau y miro esta colita, este pedacito que nos quedó acá. Si el delay fuera muy grande, imagínense que fuera más grande que t, entonces al mirar el operador de Poincaré,
eso incluiría, t menos tau, digamos, si fuera muy grande me quedaría por ahí. Entonces eso incluiría un pedacito del dato. Y ya ahí tengo un problema, porque el conjunto de funciones continuas, ahí los conjuntos cerrados y acotados no son necesariamente compactos. De hecho, si tomo una bola en el espacio de funciones continuas, no es compacta. Entonces, al tomar un pedacito de la función, ya está, ya eso está abarcando algo que no tengo manera de lograr que sea compacto. Entonces, por eso se pide esta condición, de que t sea mayor o igual que el delay. Que como dijimos, a la hora de encontrar soluciones periódicas se puede asumir sin problema, no perdemos generalidad por eso. ¿Mm? Pero bueno, dicho todo esto, ahora sí vamos, esperen que hago un poquito de espacio. Voy a dejar acá, digo, un poco de espacio en blanco para poder hacer un dibujito más. O sea, ahora ya sabemos entonces que se puede asumir esto y justamente lo que vamos a hacer es, mirando, bueno, acá tengo la ecuación, no la tengo que escribir de vuelta, mirando esto que está acá, nosotros ya sabemos que la trayectoria vive entre epsilon y m. Eso ya lo probamos porque justamente probamos la invariancia. Bueno, pero en particular, esto lo que me está diciendo es que este término que está acá está acotado, porque D es continua y la X está acotada, y este término que está acá también está acotado, porque P es continua y esto, bueno, ya sabíamos desde siempre que está acotado. Entonces, lo que estamos diciendo es que como la función está siempre por debajo de m, tiene norma infinito menor o igual que m, también la derivada está acotada. Entonces, ¿para qué nos sirve que la derivada esté acotada? Bueno, justamente esto nos dice, como la derivada está acotada, lo que nosotros sabemos es que, a ver, el operador de Poincaré lo que está mirando es la trayectoria, ¿está bien? Pero justamente lo que estamos mirando es un conjunto de funciones x que son soluciones de esta ecuación, y claro, como son soluciones de esta ecuación, decimos que tiene la derivada acotada, entonces, justamente, el teorema de Arcelà-Ascoli nos dice que la familia esa, o sea, mirando todas las trayectorias que corresponden a todos esos datos iniciales que viven en C, bueno, esas trayectorias van a formar una familia equicontinua porque tienen derivada acotada. Entonces, justamente el teorema de Arcelà-Ascoli me garantiza que eso va a ser un conjunto precompacto, o sea, tiene clausura compacta. Entonces, el operador de Poincaré, ¿qué hace? Mira un pedacito de esas trayectorias. Bueno, eso necesariamente va a ser compacto. Entonces, eso concluiría justamente la demostración. O sea, el teorema de Schauder necesita la hipótesis esa de que el operador tenga imagen compacta. Bueno, pero justamente eso es lo que estamos logrando eh, gracias a Arcelà-Ascoli. Bueno, espero, tal vez insistí un poco en estos detalles porque me parece importante tenerlos bien claros. Espero no haber sido demasiado pesado. Y les comento un poco algunas cosas que vamos a ver. O sea, esta cuestión del delay, bueno, como decían antes, por ejemplo, hay variantes de Nicholson que también consideran una ecuación, pero discreta, en diferencias, ¿sí? En ese caso, la ecuación sería algo así. La ecuación, uno tiene la derivada discreta, que sería esto, y de este lado, o sea, ahora t ya no es un número real, sino que es un número entero, y uno tiene esto, ¿no? Es exactamente lo mismo, nada más que ahora son funciones definidas sobre los enteros, no definidas en todo R. Pero digamos, sería exactamente la misma ecuación, este sería el modelo más simple, y acá uno le pone un delay, que el delay obviamente tiene que ser un número natural, ¿sí? Bueno, esta misma ecuación planteada para una ecuación en diferencia, sino no una ecuación diferencial, tiene un análisis bastante similar al anterior. La única novedad, y esto
también encaja con algo que habíamos dicho ayer, es que en este caso hace falta pedir una hipótesis adicional para evitar que las soluciones se hagan negativas. O sea, en realidad, este D no puede ser demasiado grande. ¿Está bien? Porque en ese caso, si D fuera demasiado grande, las soluciones se podrían hacer negativas. Esto, digamos, lo planteo un poco porque hoy mencionaron versiones discretas de la ecuación de Nicholson. De todas maneras, eh, en este caso, con el tipo de análisis que hicimos, eh, se puede obtener un resultado muy similar al que vimos recién para la ecuación discreta. O sea, a grandes rasgos es casi exactamente lo mismo, lo cual es bueno, y esto empieza a ser interesante, acá, digamos, en realidad este operador de Poincaré está definido, pero ya no en un espacio de dimensión infinita. En este caso, digamos, cuando es un delay discreto, la condición inicial, lo que recién llamamos phi, sería, bueno, algo que vive en Rn. Bueno, no en Rn exactamente, sino que vive, digamos, la condición inicial tenemos que decir cuánto vale en lo que sería el intervalo de menos tau hasta 0, pero el intervalo discreto de menos tau hasta 0. O sea, esto incluye los valores menos tau hasta, bueno, menos 1 y finalmente el 0. Entonces, esto es un conjunto finito, que es el espacio R de dimensión tau más 1. Entonces, todo lo que dijimos recién me parece interesante como ejercicio para pensarlo. Se puede hacer todo exactamente igual, se puede definir el operador de Poincaré exactamente igual, nada más que ahora el punto fijo es en este espacio, que es un poco más fácil que un espacio de Banach, es un espacio de dimensión finita. En ese caso, bueno, no hay que usar Schauder, hay que usar, bueno, lo que sería Schauder en dimensión finita es directamente el teorema de Brouwer. ¿Está? Pero digo, como si tienen ganas de pensarlo, hay algunas sutilezas, o sea, el manejo de los problemas discretos es un poco diferente a los problemas continuos. Ya uno no tiene teorema de Bolzano, por ejemplo, ¿no? Porque justamente una función puede pasar de ser negativa a positiva sin pasar por el cero, porque el tiempo ahora es discreto. O sea, hay algunas cosas que hay que, digamos, pensar con un poquito de cuidado, pero como un ejercicio más, fuera de programa, digamos, porque se me ocurrió ahora proponérselos, pero digo, como un ejercicio más, pueden intentar hacer todo el análisis que hicimos para Nicholson, verlo para el problema discreto, ¿sí? Y, eh, por supuesto, un análisis similar también vale para generalizaciones de Nicholson. Hay Nicholson, como dije, con varios delays o con delays diferentes, o sistemas de Nicholson, esto ya es bastante más difícil, o sea, especies que interactúan donde hay, digamos, un término tipo Nicholson y también hay términos que expresan esas interacciones, o sea, hay distintas variantes de muchos gustos diferentes, así que bueno, dejo de compartir. Digo, esto es como una invitación abierta a pensar, por supuesto, eh, todo lo que tengan ganas sobre estos problemas. Bueno, entonces voy a detener la grabación y ya por hoy creo que